¿Cuántas veces has sentido que tomaste una mala decisión? ¿Cuántas veces has deseado tener la sabiduría para evitar errores que te costaron lágrimas, pérdidas o arrepentimientos? Lo que te voy a revelar hoy puede cambiar tu destino para siempre. Hay un secreto que Jesús compartió, un principio que pocos conocen y que transforma vidas, un código divino que, cuando lo aplicas, te protege de la ruina, te guía en momentos de duda y te abre las puertas del propósito de Dios. Pero este secreto no es para todos. Solo quienes están listos para recibirlo podrán entenderlo y aplicarlo en sus vidas. Antes de continuar, quiero que declares algo en los comentarios. Señor, abre mi corazón para recibir tu sabiduría. Hazlo ahora mismo. No es solo un comentario, es un acto de fe. Y si aún no estás suscrito a Dios Mi Refugio, este es el momento. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque este mensaje puede ser lo que Dios quiere hablarte hoy. Ahora presta atención, porque lo que viene cambiará tu vida. La humanidad siempre ha buscado la sabiduría. Desde los antiguos filósofos hasta los líderes más influyentes del mundo moderno, todos han intentado definir qué significa ser sabio. Nos han dicho que la sabiduría se encuentra en los libros, en la educación, en la experiencia o en el éxito financiero. Pero lo que pocos entienden es que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo, basada en la autosuficiencia, el orgullo y el deseo de control. Y la sabiduría de Dios, fundamentada en la verdad, la humildad y la dependencia absoluta en Él. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha intentado definir su propio concepto de sabiduría, pero la historia ha demostrado que incluso los más grandes líderes, científicos y estrategas han tomado decisiones que los llevaron al fracaso. ¿Por qué? Porque la inteligencia sin dirección divina puede ser peligrosa. La sabiduría humana tiene límites. Se basa en lo que podemos ver, tocar y comprender con la lógica, pero la verdadera sabiduría va más allá de lo visible. Es el discernimiento que viene de Dios y nos permite tomar decisiones correctas aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Vivimos en una era donde el conocimiento es exaltado como nunca antes. Nos dicen que el éxito está en acumular información, en aprender estrategias de negocios, en manejar relaciones con astucia y en encontrar soluciones rápidas para todo. Se nos enseña que ser sabio es ser calculador, manipulador y autosuficiente. Pero si esta sabiduría fuera suficiente, ¿por qué tantas personas inteligentes terminan atrapadas en el vacío, la depresión y el miedo? ¿Por qué vemos personas con poder, riquezas y reconocimiento que a pesar de todo no tienen paz ni propósito? Porque la sabiduría del mundo te da éxito temporal, pero no te garantiza un destino eterno seguro. Jesús fue el hombre más sabio que ha pisado la tierra. No tenía un ejército, no poseía riquezas, no escribió libros, no tenía una posición de poder en el gobierno, pero sus palabras y acciones transformaron el curso de la historia. Su sabiduría no provenía del conocimiento humano, sino de una comunión profunda con Dios. Mientras los líderes religiosos de su tiempo confiaban en su conocimiento de la ley, Jesús les demostró que conocer la ley no es lo mismo que entender el corazón de Dios. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con preguntas, su sabiduría los dejó en silencio. Cuando le preguntaron si era correcto pagar impuestos al César, su respuesta desarmó su trampa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie pudo refutarlo. No porque usara argumentos filosóficos complejos, sino porque su sabiduría estaba basada en la verdad eterna. Jesús enseñó una verdad contundente en Mateo 7, 24, 27. Comparó a dos hombres que construyeron sus casas. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Ambos enfrentaron tormentas, pero solo el que edificó sobre la roca permaneció firme. No basta con conocer la verdad, debes aplicarla. No basta con escuchar la palabra de Dios, debes vivirla. La sabiduría verdadera no se trata de cuánto sabes, sino de cómo aplicas el conocimiento de Dios en tu vida. El mundo está lleno de personas que han acumulado información, pero que han destruido sus vidas con malas decisiones. Personas que han leído cientos de libros sobre éxito, pero que han perdido su familia por su orgullo. Personas con doctorados que no pueden controlar su temperamento. Lo que determina si alguien es sabio no es la cantidad de información que tiene, sino su capacidad de tomar decisiones correctas en el momento correcto.
Uno de los mayores ejemplos de la sabiduría de Dios en acción es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas, ni poder, ni fama. Pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios se agradó tanto de su petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor. Nadie en su tiempo fue más próspero que Salomón. Pero aquí viene la advertencia. La sabiduría sin obediencia es inútil. Con el tiempo, Salomón comenzó a confiar más en sus propias decisiones que en Dios. Se casó con mujeres extranjeras que lo alejaron del camino correcto, permitió la idolatría, dejó que su corazón se apartara de la fuente de su sabiduría y al final de su vida reconoció su error y escribió en Eclesiastés: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera sabiduría no es solo recibir conocimiento divino, sino permanecer en obediencia a Dios. Cada día tomamos decisiones que pueden cambiar nuestra vida. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde invertiré mi dinero? ¿Cómo responderé ante una traición? ¿Cómo criaré a mis hijos? ¿Qué camino seguiré en mi vida? La diferencia entre un destino de bendición y uno de sufrimiento está en la sabiduría que usas para tomar esas decisiones. La sabiduría de Dios te protege de errores que pueden costarte años de sufrimiento. La falta de sabiduría puede hacerte perder oportunidades, caer en engaños y destruir lo que más amas. No se trata de cuánta inteligencia tienes. Se trata de si estás edificando tu vida sobre la roca de la verdad divina o sobre la arena del pensamiento humano. Una de las razones por las que muchas personas nunca alcanzan la sabiduría divina es porque confían demasiado en su propio entendimiento. El orgullo les impide reconocer que necesitan dirección. El mundo enseña: sigue tu corazón, haz lo que sientas correcto, no dejes que nadie te diga qué hacer. Pero la Biblia enseña que el corazón humano es engañoso y que confiar en nuestra propia inteligencia puede llevarnos a la ruina. Un sabio no es aquel que cree tener todas las respuestas, sino aquel que reconoce que sin la dirección de Dios está perdido. La sabiduría del mundo te dice que tomes decisiones basadas en lo que ves. La sabiduría de Dios te enseña a caminar por fe, confiando en lo que Él ha dicho. Si sigues la sabiduría del mundo, vivirás en incertidumbre, tomando decisiones basadas en lo que parece lógico en el momento. Si eliges la sabiduría de Dios, construirás una vida firme, con propósito, dirección y paz. La decisión es tuya. Vivir con la sabiduría de este mundo, que es pasajera e inestable, o buscar la sabiduría de Dios, que transforma vidas y guía a la verdad eterna. Jesús es el mayor ejemplo de sabiduría que el mundo ha conocido. Su vida, sus palabras y sus decisiones reflejan un nivel de discernimiento que ningún otro ser humano ha alcanzado. No buscó la gloria personal, no se dejó llevar por las emociones del momento y nunca tomó una decisión sin antes consultar al Padre. Cada paso que dio estaba alineado con la voluntad divina, demostrando que la verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento, sino la capacidad de aplicar la verdad en cada aspecto de la vida. Desde el momento en que comenzó su ministerio, Jesús enfrentó desafíos que pusieron a prueba su sabiduría. No buscó la aprobación de los hombres ni actuó conforme a la lógica humana. En cambio, confió en la dirección de Dios y caminó con la certeza de que cada decisión debía ser guiada por el propósito divino. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en el desierto. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y se preparó espiritualmente para su misión. Fue entonces cuando Satanás intentó desviarlo de su camino con 3 tentaciones diseñadas para apelar al hambre, al poder y a la autosuficiencia. La primera tentación fue convertir piedras en pan. Satanás sabía que Jesús tenía hambre y le ofreció una solución rápida. Pero Jesús no actuó impulsivamente. No usó su poder divino para satisfacer su necesidad inmediata, sino que respondió con la verdad. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una enseñanza profunda. La sabiduría de Jesús nos muestra que no debemos tomar decisiones basadas únicamente en nuestras necesidades o deseos momentáneos,
Muchas veces la urgencia del momento nos hace actuar sin pensar en las consecuencias, pero Jesús nos enseñó que la verdadera satisfacción no proviene de lo material, sino de la palabra de Dios. La segunda tentación fue aún más sutil. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se arrojara, argumentando que los ángeles lo salvarían. Aquí Satanás citó las Escrituras, pero lo hizo con una intención manipuladora. Intentó convencer a Jesús de que probara su identidad a través de un acto espectacular, pero Jesús, con sabiduría perfecta, respondió: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Este es un error que muchas personas cometen. Confunden la fe con la imprudencia. Creen que Dios debe demostrar su poder en sus vidas a través de milagros instantáneos, sin comprender que la verdadera fe no necesita pruebas. Jesús nos enseñó que no necesitamos poner a Dios a prueba para confirmar su fidelidad. Su sabiduría nos muestra que confiar en Dios no significa actuar de manera irresponsable, esperando que Él nos rescate. La tercera tentación fue la más peligrosa. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de que lo adorara. Era una propuesta tentadora porque le prometía poder sin sufrimiento, gloria sin sacrificio. Pero Jesús no cedió. Su respuesta fue contundente: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Aquí vemos la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La lógica humana diría que aceptar poder y dominio sobre el mundo sería algo bueno, pero Jesús sabía que cualquier bendición que venga fuera de la voluntad de Dios es una trampa. No buscó atajos. No se dejó engañar por la apariencia de éxito inmediato. Este episodio en el desierto nos muestra que la sabiduría verdadera se demuestra en la forma en que enfrentamos la tentación. No se trata de cuánto conocimiento tenemos, sino de cómo aplicamos la verdad en los momentos críticos. Jesús nos enseñó que la respuesta a la tentación no está en la argumentación intelectual, sino en la palabra de Dios. Más adelante en su ministerio, Jesús continuó demostrando su sabiduría en cada situación. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con preguntas capciosas, Él respondió con una claridad y autoridad que los dejó sin palabras. Cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, su respuesta fue magistral. En lugar de entrar en un debate político, simplemente pidió una moneda y preguntó: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». Cuando respondieron que era del César, Él dijo: «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta respuesta no solo evitó la trampa que le habían tendido, sino que también reveló una verdad más profunda. La sabiduría de Jesús siempre iba más allá de la superficie. No se limitaba a responder la pregunta en términos humanos, sino que revelaba la perspectiva de Dios en cada situación. Otro momento en el que Jesús mostró su sabiduría fue cuando trajeron ante Él a una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos querían apedrearla y al mismo tiempo poner a Jesús en una posición difícil. Si decía que la dejaran ir, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Si decía que la apedrearan, perdería su reputación de misericordioso. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de responder de inmediato, se inclinó y escribió en el suelo. Luego dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Esta respuesta desarmó completamente a sus acusadores. En lugar de entrar en un debate legal, Jesús llevó la conversación a un nivel más profundo. Les hizo ver su propia condición antes de juzgar a los demás. Uno a uno, los acusadores se fueron, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Este episodio nos muestra que la verdadera sabiduría no solo consiste en conocer la ley, sino en entender el corazón de Dios. Jesús no justificó el pecado de la mujer, pero tampoco la condenó. Le ofreció gracia y la llamó a una vida nueva. «Vete y no peques más». A lo largo de su ministerio, Jesús demostró que la sabiduría no es simplemente tomar buenas decisiones, sino vivir conforme a la voluntad de Dios en cada circunstancia. Nunca permitió que las expectativas humanas lo desviaran de su propósito. Nunca tomó decisiones basadas en el miedo, la presión social o el deseo de aprobación. Incluso en el momento más difícil de su vida, cuando enfrentó la cruz, Jesús mostró la máxima expresión de sabiduría.
Sabía que podía evitar el sufrimiento. Sabía que tenía el poder para librarse del dolor. Pero en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, hizo la oración más sabia que alguien puede hacer. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la clave de la verdadera sabiduría. No se trata de lo que parece correcto desde nuestra perspectiva. No se trata de lo que es más fácil o conveniente. La verdadera sabiduría es rendir nuestra voluntad a Dios, confiar en su plan y seguir su dirección, aun cuando no entendamos todo. Jesús pudo haber elegido otro camino, pudo haber usado su poder para evitar la cruz, pero su sabiduría lo llevó a la obediencia. Sabía que el propósito de Dios era mayor que el sufrimiento del momento. Sabía que la voluntad del Padre siempre es perfecta, incluso cuando parece difícil. Cada una de estas lecciones nos deja un desafío. ¿Estamos viviendo con la sabiduría de Jesús o con la sabiduría del mundo? ¿Estamos tomando decisiones basadas en la voluntad de Dios o en lo que nos conviene en el momento? Si queremos la sabiduría de Jesús, debemos hacer lo que Él hacía: buscar a Dios antes de actuar, depender completamente de su dirección y obedecer su voluntad sin reservas. Porque la verdadera sabiduría no es solo conocer la verdad, sino vivirla cada día. La sabiduría de Dios no es un misterio inaccesible ni un privilegio reservado para unos pocos. Es un regalo disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero. No se obtiene de la misma manera que el conocimiento humano. No es cuestión de leer más libros, acumular experiencias o desarrollar inteligencia. La sabiduría divina se recibe por medio de la fe, la comunión con Dios y la obediencia a su palabra. El problema es que muchas personas quieren la sabiduría de Dios, pero sin seguir el proceso para recibirla. Quieren tomar decisiones correctas sin buscar dirección, quieren respuestas sin tiempo de oración y quieren bendiciones sin someterse a la voluntad divina. Pero la sabiduría no llega por casualidad. Se obtiene cuando estamos dispuestos a rendirnos y a reconocer que necesitamos ser guiados. La Biblia lo deja claro en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Este versículo contiene una clave poderosa. Dios está dispuesto a dar sabiduría sin restricciones, pero es necesario pedirla. No basta con desearla. No basta con saber que la necesitamos. Es necesario buscarla activamente con un corazón humilde y dispuesto a obedecer. La sabiduría de Dios no se obtiene en un solo momento, ni en una sola oración. Es un camino, un proceso de crecimiento en el que cada día aprendemos a depender más de Él. Aquí hay 5 pasos fundamentales para recibir y caminar en la sabiduría divina. El primer paso es orar antes de tomar decisiones. La falta de oración es una de las razones por las que tantas personas cometen errores que podrían haberse evitado. Muchos toman decisiones impulsivas, guiados por emociones momentáneas o por la presión de las circunstancias. Se dejan llevar por lo que parece lógico en el momento, sin consultar si realmente es la voluntad de Dios. Jesús nunca tomó una decisión sin antes buscar al Padre en oración. Antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto en comunión con Dios. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de enfrentar la cruz, oró en Getsemaní. La oración no es solo una rutina religiosa. Es el canal a través del cual recibimos dirección, claridad y fortaleza para tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios. No orar antes de decidir es como caminar en la oscuridad sin una lámpara. La sabiduría divina no llega a quienes dependen solo de su propio razonamiento. Llega a quienes se humillan en oración y buscan la guía de Dios en cada paso. El segundo paso es llenar la mente con la palabra de Dios. No es posible caminar en sabiduría si no conocemos lo que Dios ha hablado. La Biblia no es solo un libro de historias o consejos espirituales. Es el manual divino que nos muestra el camino correcto en cada área de la vida. El salmista lo expresó de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la sabiduría no proviene de la lógica humana, sino de la verdad de Dios. La razón por la que muchas personas toman malas decisiones es porque no tienen una base sólida en la palabra. Se guían por lo que sienten, por lo que otros dicen o por lo que parece más conveniente en el momento.
Pero la sabiduría no se basa en emociones ni en tendencias, se basa en la verdad eterna de Dios. Jesús mismo utilizó la palabra como su arma de sabiduría. Cuando Satanás lo tentó, no debatió ni usó argumentos humanos. Simplemente respondió, escrito está. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió de la Escritura para vencer la tentación y tomar decisiones, ¿cuánto más necesitamos nosotros llenar nuestra mente con la palabra? El tercer paso es rodearse de personas sabias. Nadie crece en sabiduría si se rodea de personas que lo alejan de Dios. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que elegimos influye en la manera en que pensamos y tomamos decisiones. Si nos rodeamos de personas que buscan la voluntad de Dios, su consejo y su testimonio nos ayudarán a caminar en sabiduría. Pero si nos rodeamos de personas que viven de acuerdo con la sabiduría del mundo, es solo cuestión de tiempo antes de que su influencia afecte nuestras decisiones. Un claro ejemplo de esto es Salomón. Al principio de su reinado, era un hombre que buscaba a Dios y gobernaba con sabiduría. Pero cuando empezó a rodearse de personas que no temían a Dios, su corazón se desvió. Permitió la idolatría y se alejó del propósito divino. La sabiduría no solo se trata de lo que sabemos, sino de quién nos rodea. Una de las decisiones más importantes que podemos tomar es elegir bien nuestras amistades y buscar mentores espirituales que nos ayuden a crecer en discernimiento. El cuarto paso es la humildad. La sabiduría comienza cuando reconocemos que no lo sabemos todo y que necesitamos la dirección de Dios. La arrogancia es uno de los mayores obstáculos para recibir sabiduría divina. Muchas personas caen en la trampa del orgullo intelectual. Creen que por tener conocimiento, experiencia o éxito, pueden confiar en su propio entendimiento. Pero la Biblia nos advierte que la verdadera sabiduría no está en la autosuficiencia, sino en el temor de Dios. La humildad nos lleva a depender de Dios en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia. Nos hace sensibles a su dirección y dispuestos a aprender. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió con una actitud de humildad total. Nunca buscó su propia gloria, nunca actuó con autosuficiencia. Siempre se sometió a la voluntad del Padre. Si queremos caminar en sabiduría, debemos adoptar esa misma actitud. La humildad nos permite reconocer que sin Dios, nuestras decisiones pueden llevarnos por caminos equivocados. El quinto paso es obedecer la voz de Dios, aunque no entendamos el propósito en el momento. Muchas veces, Dios nos mostrará un camino que parece ilógico desde nuestra perspectiva humana. Nos pedirá que hagamos cosas que desafían nuestra lógica, que confiemos en Él en medio de la incertidumbre, que demos pasos de fe cuando todo parece incierto. Un ejemplo de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. Solo le prometió que lo guiaría y que haría de él una gran nación. Desde la lógica humana, esto no tenía sentido. Pero Abraham confió en la dirección de Dios y obedeció. La sabiduría no siempre se trata de entender cada detalle del plan de Dios. Se trata de confiar en que su dirección es perfecta, incluso cuando no vemos el panorama completo. Dios no nos da sabiduría solo para que la admiremos, nos la da para que la pongamos en práctica. No basta con saber lo que es correcto, es necesario vivir conforme a esa verdad. La diferencia entre una vida de bendición y una vida de caos está en nuestra disposición a obedecer la dirección de Dios. La sabiduría no es un conocimiento que se acumula, sino una verdad que se vive. Se encuentra en la oración constante, en la meditación diaria en la palabra, en las relaciones que edifican, en la humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios y en la obediencia a su dirección, aun cuando no entendamos todo. El camino hacia la sabiduría divina está disponible para todos, pero solo aquellos que están dispuestos a seguir estos principios la recibirán. Dios promete darla sin reservas a quienes la buscan con un corazón sincero. No es una meta imposible, sino un regalo disponible para aquellos que realmente la desean y están dispuestos a vivir conforme a ella. La falta de sabiduría tiene consecuencias profundas. No solo afecta decisiones momentáneas, sino que puede cambiar el rumbo de toda una vida. Muchas veces, un solo error impulsivo, una decisión tomada sin discernimiento, puede llevar al desastre. No es cuestión de suerte o azar,
La diferencia entre una vida de bendición y una vida de caos está en la sabiduría con la que se toman las decisiones. A lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana, hay ejemplos claros de cómo la falta de sabiduría ha destruido destinos. Personas con gran potencial han caído en la ruina porque ignoraron la dirección de Dios, porque confiaron en su propia inteligencia o porque se dejaron llevar por emociones momentáneas. Sansón es uno de los ejemplos más impactantes de lo que sucede cuando alguien tiene grandes dones, pero carece de sabiduría. Desde su nacimiento, fue apartado por Dios con un propósito especial. Tenía una fuerza sobrenatural, una capacidad dada por Dios que lo hacía imparable ante sus enemigos. Pero esa fuerza no le sirvió de nada cuando su falta de sabiduría lo llevó a la destrucción. Su problema no era la falta de poder, sino la falta de discernimiento. Fue un hombre impulsivo, guiado por sus deseos y emociones. Se dejó llevar por su atracción hacia mujeres que no compartían su fe, ignorando las advertencias divinas. Creyó que podía jugar con el peligro y salir ileso. Dalila fue su mayor prueba. Ella no representaba un ataque directo con espadas o lanzas. No llegó a él como un enemigo evidente. Su peligro estaba en la seducción, en la manipulación emocional, en la persistencia con la que Sansón fue debilitado poco a poco. La falta de sabiduría de Sansón no se vio en un solo acto, sino en una serie de decisiones equivocadas. Creyó que su fuerza siempre estaría allí, sin importar lo que hiciera. Ignoró las señales de advertencia. Pensó que podía controlar la situación, pero al final, su propia arrogancia lo llevó a perder lo más valioso que tenía. Cuando Dalila finalmente logró descubrir su secreto y lo traicionó, Sansón se despertó pensando que saldría victorioso como antes, pero esta vez era diferente. Su desobediencia y falta de discernimiento lo habían dejado completamente vulnerable. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en un esclavo humillado. Aquí hay una lección crucial. La falta de sabiduría no siempre muestra sus consecuencias de inmediato. Muchas veces, las personas creen que pueden seguir ignorando la dirección de Dios, que pueden tomar decisiones sin buscar sabiduría y que todo estará bien. Pero llega un punto en el que el precio de la imprudencia se paga. Sansón perdió su propósito, su visión y su libertad por no haber sido sabio con el don que Dios le había dado. Su historia es una advertencia de que la falta de discernimiento puede llevar a la ruina, sin importar cuán talentoso, fuerte o exitoso seas en el momento. Por otro lado, Salomón es un caso diferente, pero con una lección igualmente poderosa. Su historia comienza con una demostración de sabiduría impresionante. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Dios se agradó tanto de su petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honor y prosperidad. Se convirtió en el rey más sabio y exitoso de su tiempo. Su fama se extendió a todas las naciones. Líderes y reyes viajaban para escuchar sus enseñanzas. Sus decisiones trajeron paz y estabilidad a su pueblo. Pero la historia de Salomón no terminó bien. Con el tiempo, dejó de depender de la sabiduría de Dios y comenzó a confiar en su propio entendimiento. Empezó a acumular riquezas excesivas, estableció alianzas políticas mediante matrimonios con mujeres extranjeras y permitió la idolatría en su reino. El hombre que comenzó su reinado con sabiduría terminó su vida en desobediencia y confusión. Su corazón se alejó de Dios porque permitió que su entorno influyera en sus decisiones. La sabiduría que recibió no lo protegió cuando dejó de obedecer a Dios. Este es otro recordatorio importante. La sabiduría no es solo recibir conocimiento, sino aplicarlo constantemente. No basta con haber sido sabio en el pasado. No basta con haber tomado buenas decisiones en un momento de la vida. La sabiduría es un camino continuo de obediencia y dependencia de Dios. La caída de Salomón muestra que la falta de sabiduría no siempre se manifiesta de forma instantánea. No fue un solo acto lo que lo llevó a la ruina, sino una serie de pequeñas concesiones, de decisiones aparentemente inofensivas que con el tiempo lo alejaron del propósito divino. Cuando dejó de buscar a Dios, su discernimiento se nubló.
Permitió que su corazón se desviara. Su vida, que comenzó con tanta gloria y éxito, terminó en fracaso espiritual. Estos dos ejemplos revelan una verdad innegable. Sin la sabiduría de Dios, cualquier persona, sin importar su talento, su fuerza o su éxito, puede arruinar su destino. No se trata de cuántos recursos tienes, cuánta inteligencia posees o qué tan fuerte eres. Si no caminas en sabiduría, tarde o temprano, enfrentarás las consecuencias de decisiones equivocadas. Es fácil mirar la historia de Sansón y pensar que su error fue la atracción por Dalila. O ver la historia de Salomón y pensar que su problema fueron las riquezas y las mujeres extranjeras. Pero el verdadero problema de ambos fue el mismo: dejaron de buscar la dirección de Dios. El peligro de la falta de sabiduría no está solo en las grandes decisiones, sino en los pequeños compromisos que hacemos cada día. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que tomamos decisiones basadas en lo que nos conviene en el momento, cada vez que confiamos en nuestra propia inteligencia en lugar de buscar la dirección divina, piensa en todas las veces que una mala decisión cambió el rumbo de tu vida. Tal vez fue un negocio que parecía prometedor, pero terminó en pérdida. Tal vez fue una relación que parecía amor, pero terminó en sufrimiento. Tal vez fue una elección impulsiva que te llevó a consecuencias que nunca imaginaste. La falta de sabiduría no solo afecta el presente, sino que puede marcar tu futuro. Muchas personas están viviendo hoy las consecuencias de decisiones tomadas sin discernimiento. Algunas han perdido años de su vida por no haber buscado la dirección de Dios antes de actuar. Pero también hay esperanza. La sabiduría de Dios no es solo para evitar errores, sino también para restaurar vidas. Sansón, en su peor momento, clamó a Dios y recibió una última oportunidad para cumplir su propósito. Salomón, al final de su vida, reconoció su error y escribió que todo lo que había perseguido fuera de Dios era vanidad. La diferencia entre una vida de bendición y una vida de caos está en la sabiduría con la que tomas tus decisiones. La clave está en aprender de estos ejemplos y no cometer los mismos errores. La sabiduría no es algo opcional, es una necesidad para cualquiera que quiera vivir con propósito y sin arrepentimientos. La verdadera pregunta es: ¿estás caminando en sabiduría o estás confiando en tu propio juicio? Cada día, cada decisión, cada camino que tomas tiene un impacto en tu destino. La sabiduría de Dios no solo es un beneficio, es una protección contra las trampas del enemigo y contra los errores que pueden costarte caro. La historia de Sansón y Salomón es una advertencia, pero también una oportunidad. Es un recordatorio de que la sabiduría debe buscarse constantemente y de que cada decisión importa. Porque el destino de una persona no se define en un solo momento, sino en la acumulación de elecciones hechas a lo largo de la vida. La sabiduría no es solo una idea, es una decisión que define el rumbo de tu vida. Cada día, cada elección, cada paso que tomas está construyendo tu futuro. Puedes seguir confiando en tu propia lógica, en tus emociones, en lo que parece correcto a simple vista. O puedes humillarte ante Dios y permitir que sea Él quien guíe cada uno de tus pasos. Jesús lo dejó claro. No basta con escuchar su palabra, hay que ponerla en práctica. El que oye y obedece es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Vienen las tormentas, los vientos golpean con fuerza, pero su vida permanece firme. En cambio, el que ignora su dirección es como el que edifica sobre la arena. Todo parece estable hasta que llega la prueba, y su caída es grande. ¿Cuántas veces has confiado en tu propia sabiduría solo para darte cuenta después de que tomaste el camino equivocado? ¿Cuántos errores habrías evitado si hubieras buscado la dirección de Dios antes de decidir? No se trata solo de evitar el fracaso, se trata de vivir con propósito, con dirección, con la seguridad de que cada paso te lleva a donde realmente debes estar. La verdadera sabiduría no siempre es el camino más fácil ni el más popular. A veces, Dios te pedirá que esperes cuando quieres avanzar. Te llevará por senderos que no tienen sentido desde una perspectiva humana. Pero si confías en su dirección, nunca te equivocarás. No es suficiente pedir sabiduría. Hay que estar dispuesto a obedecerla. Muchas personas oran por dirección, pero cuando Dios les muestra el camino, dudan, cuestionan o buscan una alternativa más conveniente.
La sabiduría no es solo conocer la verdad, es tener la valentía de caminar en ella. Hoy tienes una decisión delante de ti. ¿Seguirás confiando en tu propio entendimiento o rendirás tu vida a la dirección de Dios? No postergues esta decisión, no sigas construyendo sobre arena. Hoy es el día para edificar sobre la roca. Escribe en los comentarios: Señor, elijo tu sabiduría sobre la mía. Dale like al video y suscríbete a Dios mi refugio. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que el Señor te llene de su sabiduría y guíe cada paso que des.